A ver, pensemos en esto un momento. ¿Y si la guía definitiva para vivir bien ya estuviera escrita hace más de 2300 años? Pues lo está. Y hoy vamos a desgranar los secretos de una obra que es sencillamente fundamental, la Ética Nicómaco de Aristóteles. Vale, antes de meternos en faena, vamos a empezar con la gran pregunta. La misma que se hizo Aristóteles, de hecho. A ver, ¿qué es esa cosa, esa única cosa que al final del día buscamos con absolutamente todo lo que hacemos? Bueno, para responder a esa pregunta vamos a seguir la ruta que nos marcó el propio Aristóteles. Veremos qué entendía él por verdadera felicidad, hablaremos del famoso justo medio de la virtud, de cómo convertirla en un hábito para toda la vida y del papel clave de la justicia y por supuesto de la amistad. Venga, vamos al lío. Empezamos por el principio, claro. ¿Qué es la verdadera felicidad? Porque para Aristóteles lo primero es tener claro el destino. Él empieza por definir ese bien supremo, ¿no? Aquello que no es un paso intermedio para conseguir otra cosa, sino que es el objetivo final, el fin en sí mismo. Y para ese objetivo final, él tenía una palabra, eudaimonia. Ojo, que si la traducimos a la ligera como felicidad, nos quedamos muy, muy cortos. Sería un error, de hecho. Porque eudaimonia es algo mucho más grande. Es la idea de florecimiento humano, ¿sabes? De vivir una vida plena, de verdad, sacando todo nuestro potencial. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Aristóteles, ya en su época, le da un buen repaso a lo que hoy en día seguimos persiguiendo casi todos. Una vida de placer no es el fin. El honor, el reconocimiento público, tampoco. Acumular riqueza, menos todavía. Para él, todas estas cosas no son la meta final. Son, como mucho, paradas en el camino, distracciones incluso. Así que quedémonos con esta idea clave. La eudaimonia no es esa alegría que va y viene. No, es algo mucho más estable. Es como el eje central que le da sentido a todo lo demás que hacemos. Vale, perfecto. Si esa es la meta, la pregunta del millón es, ¿cómo se llega hasta ahí? Pues bien, el camino hacia el florecimiento. ¿Cómo se consigue? La respuesta de Aristóteles no puede ser más clara. Cultivando la virtud. Pero, cuidado. Cuando Aristóteles habla de virtud, no nos imaginemos una lista de reglas, tipo, haz esto, no hagas lo otro, no. Va por otro lado. Es más bien como desarrollar una especie de brújula moral interna, un carácter tan bien afinado que, casi sin pensar, sabe encontrar el punto exacto, el equilibrio perfecto entre dos extremos. Y esta idea es, probablemente, la más famosa de Aristóteles, el justo medio. Pongamos un ejemplo para que se entienda bien. La valentía. ¿Qué es ser valiente? Pues no es no tener miedo, eso sería una temeridad, una locura, pero tampoco es quedarse paralizado por el miedo, que eso es cobardía. La valentía es justo eso, el punto medio, el equilibrio entre esos dos polos. De hecho, nos da un consejo súper práctico. Nos dice, oye, si tú por lo que sea tiendes a un extremo, por ejemplo, a ser muy miedoso, pues tienes que tirar a propósito hacia el otro lado. O sea, esfuérzate por ser un poco más temerario de la cuenta. Es como cuando quieres enderezar un palo que está torcido. Tienes que doblarlo hacia el lado contrario para que, al final, se quede recto. Una genialidad, vamos. Vale, muy bien. El justo medio, la brújula interna. Pero la pregunta es, ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo se desarrolla? Pues la respuesta de Aristóteles es de un pragmatismo brutal. La virtud no se estudia, se practica. El carácter se construye con la práctica. A ver, él lo tiene clarísimo. La virtud moral es, básicamente, el resultado del hábito. Nadie nace siendo bueno o malo. Nacemos, por así decirlo, con el potencial. Aristóteles usaría la imagen de un bloque de mármol en bruto. Y son nuestras acciones, una y otra vez, día tras día, las que van esculpiendo ese mármol y le dan su forma final. Nuestros hábitos son el cincel. El proceso entonces es bastante lógico si lo pensamos. Primero está la aptitud natural, esa capacidad que todos tenemos. Luego, y esto es clave, viene la práctica constante, hacer actos virtuosos una y otra vez. Y finalmente, esa práctica repetida hace que se consolide el hábito, hasta que ser virtuoso se convierte en algo natural, en parte de lo que somos. Él lo resumía con una analogía perfecta. Decía, las personas se convierten en constructores construyendo y en citaristas tocando la cítara. Es que es de cajón. O sea, nos volvemos justos haciendo cosas justas, valientes haciendo cosas valientes. El carácter no es algo que es algo que se hace, cada día, con cada decisión. Claro que todo esto de construir el carácter no es algo que se haga en una burbuja, en plan ermitaño. Aristóteles tenía muy claro que somos seres sociales. La virtud no es una búsqueda solitaria, es en la comunidad, en la relación con los demás, donde todo esto se pone a prueba de verdad.
Y por eso mismo, para él, la justicia es la virtud completa, la más importante de todas. ¿Por qué? Pues porque, a diferencia de otras virtudes como la valentía, que puedes practicar en solitario, la justicia siempre, siempre implica a los demás. Es la virtud que nos permite convivir. Y hablando de convivir, dentro de la comunidad hay un elemento que para Aristóteles es absolutamente fundamental para una buena vida. Vamos a hablar de la amistad. Y lo que nos cuenta sobre la amistad es que es para leerlo despacio porque sigue siendo totalmente actual. Él distingue 3 niveles. Primero, la amistad por utilidad. Ya sabes, el contacto del trabajo, el vecino que te riega las plantas, útil pero poco más. Luego, la amistad por placer, la gente con la que sales de fiesta o compartes un hobby. Divertido pero también temporal. Y luego está la joya de la corona, la amistad basada en la virtud. Esa es la amistad de verdad, la que dura, cuando valoras a la otra persona por lo que es, por su carácter y deseas su bien de forma desinteresada. De hecho, llega a decir algo potentísimo, que sin amigos nadie elegiría vivir, aunque tuviera todos los demás bienes. Es que es así. Para él los amigos de verdad son esenciales, y no solo para que nos ayuden, sino para que nosotros podamos ser buenos con ellos, para compartir, para dar, en fin, para que la vida merezca la pena. Y con esto un poco se cierra el círculo. Si nos tenemos que quedar con una sola cosa de todo el plan de Aristóteles, que sea esta. La felicidad no es un sentimiento pasivo, no es algo que te encuentras. Es una actividad. La eudaimonia es algo que se hace, que se practica todos los días, con cada pequeña acción virtuosa. Así que, al final, todo esto nos deja con una reflexión que es casi una tarea para casa. Si la buena vida se construye ladrillo a ladrillo, acto virtuoso a acto virtuoso, la pregunta es inevitable. ¿Qué virtud vamos a poner en práctica hoy?